Bien, ¿estamos listos? Continuamos con la serie Un llamado a la madurez. El tema de hoy se titula El carácter por encima del temperamento. El carácter por encima del temperamento. Pero antes de empezar, quiero que me acompañe a hacer una oración. ¿Sí? Ora por mí, por favor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de un día más poder reunirnos. Te pido, Señor, que tomes el control, que nos ayudes a enfocarnos, a disponer nuestro corazón, que esa misma actitud de adoración, Señor, que hace un momento teníamos, la tengamos también en esa misma disposición, Señor, de atender tu palabra. Dame gracia. Te pido, Señor, gracia para poder compartir tu mensaje esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos han escuchado la frase de, es que tiene mucho carácter? ¿No? O es de carácter muy fuerte. O tiene un carácter del nabo, ¿no? O le falta carácter. Es que le falta carácter a una persona que es muy pasiva. Aquel que decimos que tiene mucho carácter, ¿no? Normalmente hacemos referencia a una persona que es corajuda, ¿verdad? O muy irritante o muy imponente en su forma de ser. Es importante que nosotros entendamos que el carácter es muy distinto al temperamento, mis amados. ¿Sí? El temperamento se hereda en un 50% y el otro 50% se aprende. De repente vemos, ¿no?, a la pequeñita diciéndole a papá, apúrate que no tenemos tu tiempo. Bueno, seguramente palabras y conductas aprendidas, lo ven en casa, ¿no? De por sí la niña seguramente ya venía revolucionada, herencia del abuelo quizá, ¿verdad? Pero conductas aprendidas de la mamá, de la tía, de la abuela, etcétera, etcétera, etcétera. El temperamento es la manera de ser de una persona, también nombrada como la personalidad del individuo. Sí. Cada persona es un mundo, dicen por ahí, ¿no? Cada persona es diferente. Hay ciertos rasgos de personalidad, repito, que son heredadas del abuelo, del papá, de los tíos, etc. Sin embargo, cada individuo tiene su diferencia única. ¿Sí? Esto es, mis amados, porque somos únicos e irrepetibles según la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios nos creó con ciertos rasgos de personalidad, con ciertos rasgos personales que nos caracterizan a cada uno de nosotros. En 1 Corintios capítulo 12, verso 14, vamos a leer ahorita en el verso 14 al 25. El apóstol Pablo le dice a la comunidad de Corinto que aun cuando somos diferentes miembros de un mismo cuerpo en Cristo Jesús, somos necesarios para el cuerpo, ya que cada uno cumple con una función distinta. ¿Sí? Es decir, es necesario que seamos diferentes. Diga el que está a tu lado, no puede ser igual que yo. Gracias a Dios no soy igual que tú, dile al que está a un lado. ¿No? Ya estamos ahí, 1 Corintios 12, verso 14. Dice, porque el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Es decir, soberanamente. Soberanamente. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Muchos miembros distintos, con rasgos y características diferentes. Verso 21. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra.
de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Sí. Es de suma importancia entender que somos diferentes porque Dios así lo quiso. Yo tengo 2 hijos, un niño y una niña, y son totalmente distintos. Crecieron en la misma casa, con el mismo papá, con la misma mamá, en el mismo contexto histórico, geográfico, ¿verdad? Totalmente igual, pero son totalmente distintos, con virtudes, ¿verdad? Y defectos distintos. Y el trato es muy personal con ellos también. Sí. Entonces, de suma importancia entender que somos diferentes, porque Dios así lo quiso. Así lo quiso a fin de que nos apoyemos unos a otros y tengamos cuidados unos a otros, ¿verdad? Y así no haya división, dice el apóstol Pablo. Cada miembro, mis amados, del cuerpo es importante, por tanto debemos cuidarlo, ¿sí o no? Cada miembro de nuestro cuerpo es importante, ¿sí? Y necesario, por algo está ahí. Ahora, no todos podemos ser ojos. El apóstol Pablo lo deja claro, ¿no? No todos podemos ser boca. No todos podemos ser pies. Es necesario el pie, es necesario las manos, son necesarios los dedos. Es necesario. Quizá el pie, ¿verdad?, diga que el oído es innecesario y lo tilde de flojo mientras lo lleva de un lado a otro junto con todos los demás miembros del cuerpo. Pero lo que no sabe el pie es que si el oído no funciona de manera correcta, el equilibrio de todo el cuerpo se perdería y sería imposible seguir caminando, puesto que el cuerpo no se podría mantener en pie. Sí. Muchas veces podemos llegar a criticar a otras personas, incluso molestarnos porque no reaccionan como quizá nosotros reaccionaríamos. ¿Sí o no? Y nos tomamos muy a pecho, hasta personal, ¿verdad? Su euforia, ¿verdad? Su interés, su apatía o su falta de interés, su emoción. Porque quizá para nosotros no debían de reaccionar de la manera en cómo están reaccionando. Porque yo no reaccionaría así. ¿No? Mis amados, hoy Dios nos hace la invitación a madurar y entender que aun cuando somos un mismo cuerpo, somos diferentes miembros con muy distintas funciones. Sí. Y esa versatilidad en el cuerpo es necesaria. Sí. Es necesaria. Según la psicología, hay 4 temperamentos dominantes. Sí. El sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Cada uno con sus fortalezas y sus debilidades. Sí. Miren, la Biblia no es un libro de psicología, pero atiende acerca del comportamiento humano, ¿cierto? La Biblia no es un libro histórico, pero habla acerca de historia. La Biblia no es un libro geográfico, ¿sí?, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay ciertas cosas, ¿sí?, las ciencias que hoy en día nosotros conocemos como tal, nos ayudan a soportar y a entender y a concluir que todo lo que dice la palabra es verdad. La misma escritura dice que la suma de tus palabras es verdad, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de estos 4 rasgos, ¿sí?, de personalidad o temperamentos de manera muy general. En cada uno de nosotros hay un temperamento dominante. Sin embargo, normalmente nos veremos identificados con 2 tipos de temperamentos. Estos, mis amados, escúchenme bien, no son fruto ni evidencia de nuestra relación con Dios. Son rasgos de temperamentos heredados y aprendidos. ¿Sí? Es como venimos cableados, pues. Así venimos, de fábrica, ¿verdad? El carácter es el que se va forjando. Sí. A través de hábitos, disciplina, etcétera, 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 ¿sí? Y por supuesto el carácter de Cristo, eso tiene que ver con una relación con Él y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Es algo que venimos hablando a lo largo de toda la serie. Entonces, me gustaría que analicemos de manera muy rápida cada uno de los temperamentos, con sus fortalezas, con sus debilidades, y el propósito de este ejercicio, mis amados, es poder identificarnos y así poder crecer, por supuesto, a la luz de la palabra, ¿sí?
Identifiquémonos y para poder crecer. Es importante esto. Entonces hablamos acerca de 4 rasgos de personalidad o 4 temperamentos, ¿sí? Sanguíneo, colérico, melancólico y flemático, ¿sí? El sanguíneo, voy a hablar acerca de las fortalezas del sanguíneo, ¿sí? Mire, no se trata que empecemos a voltearnos, están hablando de ti, están hablando de... No. Mire, le voy a decir algo, es mucho más sencillo que nuestra esposa o nuestro esposo puede identificar, ¿verdad?, ciertos rasgos, en donde más o menos nos podemos equivocar, donde más o menos nos podemos acomodar, ¿no? De repente, no, yo no soy así, ¿no? Y parece que dice, ¿no?, Ángel ahí. Fortalezas del sanguíneo. El sanguíneo suele ser una persona muy expresiva, ¿sí? Es muy atenta, es muy amistoso, suele gustarle rodearse de muchas personas. Él de manera natural se le da a ser el alma de la fiesta, ¿no? Él es el que quiere estar en el centro, él quiere platicar, quiere hablar, ¿verdad? Suele ser muy atento. Repito, es de las personas que se rodean de muchos y tienen muchos amigos, ¿sí? O creen tener muchos amigos. ¿No? Es entusiasta. Y eso lo lleva a ser compasivo. Es muy empático con la gente. ¿Sí? Una de las cualidades que también lo podemos poner, por supuesto, en las debilidades, es que siempre busca que los demás estén bien. ¿Sí? Pretende que los demás estén bien. Se duele cuando a alguien le duele algo. Llora con los que lloran. Se ríe con los que se ríen, ¿no? Por cierto, voy a hacer un paréntesis. Se me olvidó un anuncio. El sábado que viene, hombres esforzados y valientes, y por supuesto si hay alguna hermana que quiera apoyarnos, vamos a venir a pintar la congregación. ¿Sí? ¿A qué horas, mi hermano Juan? A las 9 de la mañana, el sábado a las 9 de la mañana. Quienes puedan, ¿sí?, y quieran venir, por favor, aquí los esperamos el sábado a las 9. ¿Sí? Cierro paréntesis. El sanguíneo va a decir, hermano, vamos el sábado a pintar la iglesia, ¿no? Le invito, hermano, mira, va a ser de mucha bendición, vamos, y va a mandar mensaje, y va a llamar, y ¿no? Él es así, le gusta, ¿sí? Es expresivo, es atento. Repito, es muy entusiasta, y lo lleva a ser compasivo. Es empático. Suele sostener la mirada a los ojos. ¿Sí? Le gusta ver a los ojos a la gente. Pero tiene debilidades. Tiene debilidades. Precisamente porque quiere quedar bien con todos, ¿no? El sábado pone a todo y dice, sí, vamos a ir el sábado a las 9 de la mañana. Y de repente llega un hermano en la tarde y le dice, oye, brother, fíjate que tengo una situación, ¿me podrás apoyar? Sí, brother, claro que sí. ¿Cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Ahí nos vemos. Y el sábado, según había quedado de verse para pintar la iglesia, pero nunca llegó el brother. Porque ya dijo que sí, ¿no? Algo más. Eso lo hace indisciplinado e inestable. Sí. De poca confianza para muchos, sobre todo para el colérico. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Esa inestabilidad lo hace improductivo. Sí. Lo hace egocéntrico. Y también lo hace exagerado. Y muchas veces esa exageración lo lleva a concluir en ser mentiroso. ¿Por qué? ¿No? Oye, brother, ¿qué no quedaste que ibas a venir el sábado a las 9 de la mañana? No, brother. Llegó un hermano, mira, se le estaba saliendo el ojo así, mira. No, estaba pero terrible, ¿no? No podía dejar de asistir ahí. Exagerado y puede llegar a terminar a ser mentiroso. Aquí ya estamos viendo, ¿no?, pecados. Vamos a dejar el sanguíneo un ratito. Colérico. Vamos a ver las virtudes del colérico, las fortalezas del colérico. El colérico es voluntarioso. Él está ahí, él se dispone. Sí. Él se dispone. ¿Sí? Es decidido.
es visionario. El colérico es práctico, ¿sabe? Él es muy práctico, él sabe lo que tiene que hacer y está decidido a hacerlo. Por esto, por naturaleza, es líder. Suelen seguirlo mucho porque sabe lo que quiere, sabe lo que hace. Sí. Él se propone algo y lo hace. Si él dice que va a venir a las 9 de la mañana el sábado a pintar la iglesia, lo hace. Sí. Llueve o truene porque su palabra está de por medio. Ese es el colérico. Sí. Es alguien que tiene palabra, que tiene decisión. Repito, esto inspira confianza. Y esto hace que muchos, ¿verdad?, lo sigan de manera natural. Él, a diferencia del sanguíneo, él no tiene que decir, vengan, vamos, hay que hacer esto. Él simplemente por su actitud y su forma de ser, lo siguen. Sí. Pero todas estas virtudes lo lleva también a tener ciertas debilidades. Sí. Y la realidad es que precisamente por cuanto es independiente, visionario, ¿verdad?, y decidido, suele ser muy frío y calculador. Y muchas veces termina no ser emocionalista. ¿Sí? Puede terminar siendo cruel incluso para quienes lo siguen. Porque él tiene que cumplir con lo prometido. Él tiene que hacer lo que tiene que hacer a costa de lo que sea. Oye, brother, es que no puedo, pero es que tú dijiste que tenías que hacer y no me interesa cómo, pero así tiene que suceder. ¿Sí? Es poco empático. ¿Sí? Es muy firme. Es muy dominante. Es aquella persona que quiere tener el control de todo. Y si no lo tiene, arde Troya. ¿Sí? Una de las cosas es que es muy rencoroso. Pecado. ¿Sí? Es muy rencoroso. Si una vez le dijiste que venías y no viniste, para que te vuelva a invitar, compadre. Porque no me sirves. No me sirves, no eres útil para mí. ¿Sí? Es muy autosuficiente. Es autosuficiente. No necesito de nadie. No necesito de nadie. Sí. Es importante, ¿no? Y suele hablar en sarcasmo. ¿No? Suele ser sarcástico. Fortalezas y debilidades del colérico. Ahora vamos al melancólico. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Melancólico. El melancólico es dotado. ¿Sí? Es analítico. El melancólico normalmente es un estratega. Él sabe cómo mover a las masas. Él normalmente sabe cómo mover, sabe cómo planear. Él está siempre detrás, ¿no?, de cámaras. A él no le gusta estar al frente. Es abnegado, es muy trabajador y muy autodisciplinado. Sí. Pero él sabe cómo mover. Él es excelente administrando a la gente. Sí. Sabe cómo manejar ciertas cosas. El asunto del melancólico, ¿sí?, es que es muy variable y muy autocentrado. Propenso, ¿verdad?, a la persecución, delirios de persecución. Mira, este brother invitó a todo mundo y dijo, sí, ven, vamos. Y a mí nunca me invitó, ¿no? Es porque no quiere que vaya. Debilidades del melancólico, ¿no? Es que no hizo esto, ¿no? O mira, pasó por ahí, ¿verdad? Venía el colérico pensando, ¿verdad?, qué es lo que tenía que hacer para el sábado y no lo saludó, y el melancólico dijo, no, ya, es que algo trae conmigo este brother, ¿no? Algo trae conmigo. Y no, simplemente él andaba en su nube, ¿no?, en el otro hermano. ¿Sí? Es teórico, es decir, poco práctico, ¿sí? Es insociable y suele ser muy crítico. Muy crítico. No, es que no me gustó por esto. Es que no me gustó esto otro. No, es que así. Por lo tanto, suele caer en ser una persona sumamente negativa y cansada para quienes están a su alrededor. Porque nada le satisface. No se puede, brother. Oye, mira, vamos a hacer esto y que no se puede. A ver quiénes van a ir. No, ese brother siempre dice que va y ni va. ¿No? Ya compraron eso. No. Suele ser así, ¿no? Negativo, muy crítico, ¿sí? Y negativo, sociable. Es muy variable. Repito, sufre de delirios de persecución, ¿no? Todo es para mí, ¿no? Lo hiciste porque algo traes contra mí.
Flemático. Las virtudes del flemático es que es una persona sumamente tranquila, y puedo estar diciendo media hora tranquila y me faltaría otra media hora, ¿no? Es una persona que el jinete del apocalipsis está cabalgando frente de él y el cuate se le queda viendo tranquilamente, ¿no? Tranquilo, es una persona muy confiable, ¿no? Muy confianzuda. Sí. Es diplomático, es eficaz y organizado en sus cosas. Suele ser algo perfeccionista. Sí. Perdón, no. El melancólico es perfeccionista, el flemático no. Sí. Es práctico. De hecho, uno de los rasgos de esta personalidad, no sé si han conocido personas así, a diferencia del sanguíneo, es que tiene un buen humor, pero es de los que dicen algo sin necesidad de hacer mucho espamiento, ¿no? El sanguíneo, para contar algo y quiere ser gracioso, tiene que pararse y brincar, ¿no? Y el flemático es cuestión de que diga una palabra y te da risa como lo dice, ¿no? Puntadas le decimos nosotros acá, ¿no? Es práctico, humorista y es calmado, es plácido. Plácido, pero tiene sus debilidades, por supuesto. Es una persona que carece de motivación. Carece de motivación, ¿sí? Es una persona amorosa, es una persona egoísta, es mezquino, autoprotector, es indeciso, ¿no? Oye, hermano, ¿verdad? Y aquello, pues ya pasó, ¿no? Hace mucho. Iba a decir otra cosa, pero no quiero. Después van a decir que estoy hablando de ustedes y que no sé qué. Entonces mejor no voy a decir nada. Es muy indeciso, ¿no? Muy indeciso. Cuando pase esto voy a hacerlo. Cuando suceda esto voy a hacerlo, ¿no? Y nunca lo hizo. Y tiende a ser ansioso, ¿sí? Tiende a ser ansioso. Entonces, todos y cada uno de los temperamentos, mis amados, describen la versatilidad de la creación de Dios. ¿Sí? Dios nos creó así y así desea usarnos. Sin embargo, las debilidades del temperamento manifiestan la caída o la naturaleza caída del hombre. ¿Sí? Que no es como que, es que Dios así me hizo, ¿no? Flojo, ¿no? Indeciso, queda bien con todo mundo, ¿sí? Impuntual, bla, bla, bla. Y dices, no, espérate. Es que Dios no te hizo así. Ciertamente Dios te dio un temperamento, un rasgo de comportamiento, de personalidad. Sin embargo, ¿no? Las debilidades en cada uno de nuestros temperamentos manifiestan la naturaleza caída del hombre. Ahora, Dios nos habilita, mis amados, y es algo que hemos estado aprendiendo a lo largo de la serie, con su Espíritu a través de su palabra y los procesos de la vida para forjar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Sí? Carácter que debe sujetar los impulsos negativos de nuestro temperamento. ¿Sí? Dios nos habilita con su Espíritu, ¿verdad? A través de su palabra, a través de los procesos para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y este carácter debe de sujetar los impulsos negativos de nuestro temperamento. Es que yo soy bien eufórico y así. Bueno, pues tienes que controlarte. Lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Hay ocasiones en que Dios a algunos les dice cállate y a otros les dice habla, ¿no? Porque una cosa, repito, es el temperamento y otra cosa es el carácter. Y el carácter, mis amados, debe de imponerse sobre el temperamento o la debilidad de personalidad, para ser más exacto. Sí. Ya que Dios nos creó así. Algunos serios, otros efusivos, empáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo conocí a mi esposa, le pedí permiso para comentar esto, ¿no? La mayoría conoce a Gina. Gina es muy seria, ¿no? Ella es muy seria. Y nosotros íbamos y servíamos a una iglesia en donde la mayoría de los hermanos eran muy efusivos y nos querían mucho. Y ella era, porque así, una así es y otra así fue educada, porque así es su familia, pues llegar a un lugar, ¿no? Y hola. Y el ángel llegaba y hola, y mua, 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 se veía 30 personas, ¿no? Hola, ¿no?
A Gina le costaba mucho trabajo eso, porque llegaba y decía, y ya, ¿no? Sin embargo, debo decir, y Dios me habló en ese sentido, porque fueron muchos, de repente llegó a ser de discusión, decir, oye, mira esto, el otro. Sin embargo, pudimos entender y pudimos madurar en ese sentido, ¿no? De que pues jamás Gina va a ser como yo, ella jamás la van a ver como reina de carnaval, ¿no? Así como que ella es muy seria, es muy ecuánime, así es ella, ¿sí? Sin embargo, ha avanzado en el sentido de que, bueno, cuando es necesario, ¿verdad? Si hay más de 3 ¿sí? Ha crecido en ese sentido. Y por otro lado, Dios a mí me ha enseñado que no puedo llegar, ¿verdad? ¿No? A tener que ser un poco más reservado. Pero a lo que voy es que el Señor, aun cuando nosotros crezcamos en carácter, no nos quita la forma de ser o el temperamento. Jamás yo voy a poder ser una persona así como que introvertida, ¿verdad? Y no soy así, ¿sí? Sin embargo, necesito crecer en carácter, por supuesto que sí, al igual que usted, ¿verdad? Todos necesitamos crecer en carácter. Pero el temperamento es algo que Dios nos da y necesitamos avanzar en ese sentido, ¿sí? Y Dios desea llevarnos, mis amados, a un nivel mayor de madurez, repito, en que nuestro temperamento sea manifestado de manera piadosa. De manera piadosa. Porque cada temperamento, como vimos, tiene ciertas virtudes, ¿sí? Y si vemos, son virtudes buenas, ¿no? Inclusive muchas se pueden ver muy bien embonadas con las características del fruto del Espíritu, pero no son el fruto del Espíritu. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver. Se pueden embonar, pero no son. No necesariamente son. Entonces, las virtudes del temperamento, repito, tampoco son necesariamente fruto de nuestra relación con Dios. Y lo digo porque hay quienes se esconden detrás de sus virtudes naturales, excusando sus faltas. Va de nuevo, hay quienes se esconden detrás de sus virtudes naturales, excusando sus faltas o diciendo es que yo soy espiritual, porque soy de esta u otra manera. No necesariamente, ¿sí? Voy a poner un ejemplo, a ver si puedo ilustrar lo que quiero decir. Está el melancólico, ¿no? Una persona perfeccionista, y no puede ver nada desacomodado. Porque es perfeccionista y ve las sillas de la iglesia, ¿verdad? Desacomodadas y murmurando, ¿verdad? Empieza a acomodar las sillas, pero los hermanos y esto y y de repente pasa el pastor o el hermano Bogan o Carlos o algún hermano y le dice, gracias hermano por su servicio, la gloria ¿no? Para el Señor, hermano, para el Señor. No es cierto. No fue con el deseo de servir, sino porque su temperamento o en su temperamento hay una necesidad de perfección. ¿Me explico? Ahora, ¿es algo bueno lo que hizo? Sí, hizo lo correcto con la motivación equivocada. ¿Me explico? O sea, es como, lo voy a decir y aquí va algo para los músicos, ¿no? Que espiritual porque canta muy padre o toca muy bien. No tiene nada de espiritual. Luis Miguel también canta muy bien. ¿Me explico? Pero de repente solemos escondernos detrás de las virtudes naturales, ¿sí? Para subsidiar nuestras negligencias o nuestras debilidades de temperamento, ¿sí? O nuestra falta de espiritualidad, ¿sí? Entonces, no fue el deseo de servir de este brother, sino fue ese impulso de su temperamento que lo llevó a acomodar las cosas, ¿verdad? En un evento de evangelismo, ¿verdad? Nos estamos coordinando para salir a predicar en las calles, en las plazas. El sanguíneo seguramente estará en primera fila, ¿cierto? No tiene problema con exponer, con hablar, a él se le da. Algún hermano llega y le dice, wow, hermano, qué espiritual es usted. ¿Cómo quisiera la libertad que usted tiene? Y el bro contesta, para la gloria de papá, ¿no? Para la gloria de papá. Nada mío, hermano. Pero así también es en la escuela, en el trabajo, con los amigos y hasta en el antro porque trabaja como animador, ¿no? Sí. No es algo espiritual, es que él es así y puede hacerlo. Porque se le da. Es una cuestión temperamental. Sí. La evidencia del carácter de Cristo en nosotros, mis amados, es la motivación con la que hacemos las cosas y la ausencia de pecado en nuestro corazón. Déjeme resumirlo, es santidad. Hacerlo en santidad. ¿Sí? ¿Lo hago para quién y por qué?
¿Para quién y por qué? Sí. Porque podemos hacer lo correcto con las motivaciones equivocadas, ¿sí o no? Podemos hacer lo correcto con las motivaciones equivocadas. Sí. Y me voy a arriesgar con lo que voy a decir, pero muchas veces podemos hacer las cosas incorrectas, ¿sí?, con una motivación correcta, por falta de sabiduría. Sí. Pero había una buena intención, ¿sí?, una motivación correcta. Yo quería realmente servir al Señor, pero lo hice mal. No. Y eso también, por eso es tan importante que crezcamos y que maduremos. Para no ser arrastrados por nuestro temperamento, para no ser arrastrados por nuestro impulso. Es que sí tenías razón, pero lo hiciste todo mal. Ya la tenías ganada, pero te ganó tu impulso, tu temperamento, te ganó y la regaste, pero ya la tenías ganada. Falta de sabiduría, falta de carácter. Por favor, acompañen 1 Corintios, capítulo 13. Es un pasaje muy conocido. Verso 1 al 3. Pablo está hablando acerca de los dones. Un don es un regalo, ¿sí? Es decir, no hago nada para ganármelo, pues. Es un regalo, es un don, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo: si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Está tratando la motivación. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Porque hay personas que pueden hacer cosas grandiosas, maravillosas delante de los ojos del hombre, pero quizá lo están haciendo por sí mismos, con una motivación totalmente incorrecta, egoísta, para que todo mundo vea lo humilde que soy. ¿Puede una persona hacer cosas aparentemente piadosas sin una pizca de piedad? Sí. Sí. Y debemos de cuidar el corazón, hermano, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aparte, es perverso. Es perverso. Así que, si a usted le gusta ver esas películas que dice, escucha tu corazón, no lo escuche. Porque es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Sí. No escuches tu corazón. No escuches tu impulso, no escuches lo que sientes. Escucha la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Obedece lo que Dios dice. Pablo nos enseña que el amor debe ser el motor de cada obra en nuestras vidas. Sí. Recordemos que el amor es lo antagónico del egoísmo. Lo último que debo yo de pensar para proceder a hacer algo es en mí mismo. Sí. Eso nos está pegando en la torre. El ponerme yo en el centro. Más allá de las virtudes de carácter que nos fue dada, sí, en nuestra personalidad debemos de asegurarnos que las debilidades no estén por encima del carácter. Y lo voy a seguir mencionando a lo largo de la enseñanza. Sí. Recordemos que la evidencia de la vida de Cristo en nosotros es la manifestación del Espíritu. ¿Sí? Más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas características en la persona solo se ven manifestadas cuando la vida de Cristo está en el individuo. Son dos cosas distintas, porque cada una de estas características nacen desde una motivación correcta. No desde el temperamento del sanguíneo. Hace rato mencionaba algo, ¿no? Que tiene la capacidad de poder mirar a los ojos a alguien. Pero él es así. Pero cuando está vinculada desde la naturaleza divina, es decir, desde que lo hacemos, ¿sí?, desde la vida de Dios en nosotros, compartiendo esa misma naturaleza con el Señor,
Las cosas cambian, porque ya no lo hacemos para satisfacer a nosotros mismos. Estoy hablando acerca del sanguíneo, que tiene una necesidad de aprobación. Y va a hacer todo lo posible por ser aprobado. Y va a ser amable, y va a ser bueno, y va a ser bonachón. Pero no es muchas veces por el otro. Es porque hay una necesidad personal. Sin embargo, todos fuimos llamados a obrar en amor. Todos fuimos llamados, ¿verdad?, a reflejar paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Todos. Aquí no nomás de uno y de otro, ¿no? Entonces, estas características, repito, en la persona solo se verán manifestadas cuando la vida de Cristo está en el individuo. ¿Sí? Es que así me hizo Dios, ¿no? Así soy, ¿verdad? Y así Dios me ama. Pues sí, bueno, ciertamente llegamos bastante rústicos a la casa del Señor, ¿no? Para no decir cavernícola. Pero Dios desea que crezcamos, mis amados. Está bien. Miren, cuando hablamos acerca de la madurez, hablamos acerca de que hay tiempo para todo. Y está bien cuando un niño es niño. Está bien, el niño tiene que ser niño. Y hay un tiempo para comer lechita. Y hay un tiempo para que te carguen y te cambien los pañales. Pero que tengas 12 años y pretendas que te sigan cambiando los pañales, dices, Y que tengas 30 y pretendas que te sigan cambiando los pañales, dices, compadre, algo no está bien. Algo no está bien, necesitamos madurar. Repito, bueno, Dios me hizo así, tengo debilidades de temperamento, sí cierto, ¿verdad? Pero bueno, necesito madurar, necesito crecer en carácter. Sí. Necesito avanzar. Y a medida en que permanecemos en el Señor y somos expuestos a su palabra y la obedecemos, en nuestra vida se manifiestan las virtudes de su Espíritu. Sí. Recordemos que hemos hablado esto acerca de Juan 15, que el foco de todo ese texto es precisamente la permanencia en Él. La obediencia a su palabra, entonces llevaremos mucho fruto. La permanencia y la obediencia a su palabra. Sí. Mientras no, repito, a medida en que somos expuestos a su palabra y la obedecemos, en nuestra vida se manifiestan las virtudes de su Espíritu. Dejamos de ser como somos, hablando de las debilidades de carácter que traemos arrastrando, herencias y malas mañas, y comencemos a parecernos más a Cristo, ¿verdad? ¿A cuántos les decían, eres igualito a tu padre, ¿no? Igualito a tu papá, igualita a tu mamá. ¿Sí? Bueno, ahora ya no te pareces tanto a tu papá, te pareces más a Cristo. Ya dejaste de parecerte más a tu abuelo, a tu tío, y ahora te pareces más a Cristo, ya hay cosas diferentes, ¿no? Hay una canción de un rapero en el mundo que dice que aborrecía que le dijeran que se parecía a su padre, hizo todo lo necesario para dejar de parecerse a él, tatuando su cara. ¿No? Es una canción que le dedica diciéndole que lo aborrece, ¿no? Porque los abandonó. Y lo que él quiere es no ser como su papá. ¿Sabe, amado? Para el hombre es imposible cambiar su naturaleza. No importa cuánto nosotros nos esforcemos, podemos llegar a controlar ciertas cosas, pero es imposible cambiar lo que hay dentro. Mire, la psicología arroja una excelente radiografía de nuestra condición. Sí. Y puede brindar métodos temporales que permitan que agarremos un poquito de aire, ¿no? En medio de la nada, como que agarrar un poquito de aire, pero jamás dará la balsa para estar seguros, mucho menos una embarcación que nos dé dirección y nos lleve a tierra firme. Jamás. Porque al final del día son metodologías de hombre. Solo Dios, mis amados, puede transformar nuestras vidas. Solo Dios es quien puede hacer un cambio en nosotros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios le dio virtudes naturales y quiere que las use de una buena manera, con la motivación correcta en Él. Y es necesario su palabra para que seamos corregidos, para que seamos preparados precisamente para hacer esas buenas obras las cuales el Señor habla. Porque no son obras que se me ocurran. En mi temperamento yo puedo decir es que lo que estoy haciendo está bien. Porque para mí está bien.
Pero ¿cuál es la norma para saber si algo está bien o no? Su palabra, lo que Dios dice. Sí. Es que así le funcionó a mi abuelo, ¿verdad? Tratar a mi abuela y a mi papá, a mi mamá, y así trato yo también a mi esposa. No, no es como a ti se te ocurra. Es como Dios dice que tiene que ser. Pero necesitamos su palabra. Salmo 19:7 dice que la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Lo único que puede convertir el alma del hombre es la ley de Dios, su palabra. Dice, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. A ver cuántos sencillos hay aquí. ¿Le digo qué significa sencillo? Faltos de sabiduría. ¿Me ayudas, Víctor? Faltos de sabiduría. Para que no se me agüite nadie. Hermanos sencillos. No. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios en la segunda carta, segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. ¿Qué es lo que puede transformar el alma del hombre? El apóstol Pablo dice a los romanos, mire, el hombre natural no puede ni quiere hacer las cosas según lo que Dios establece. Porque hay una naturaleza caída. Es necesaria la intervención de Dios en nuestras vidas. Repito, la única manera en que su espíritu se evidenciará en nosotros con sus virtudes, con sus características de ese fruto, es la permanencia en Él y la obediencia a su palabra. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra forma. Dice nuestro Señor Jesucristo, y en esto es glorificado mi Padre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra criatura tiene que ver con naturaleza. Tiene que ver con naturaleza. La inclinación en el corazón del individuo pasa precisamente a querer hacer la voluntad de Dios. El cuerpecito sigue sin estar redimido y sigue habiendo una resistencia, pero el corazón está volcado a... ¿Se alcanzan a ver la diferencia? El corazón está volcado a hacer la voluntad de Dios. El corazón, hay un deseo en el corazón por crecer, por avanzar, porque Dios se manifieste, porque sea verdad su palabra en mi vida, porque he entendido que es lo que necesito y porque he comprendido a lo largo de mi vida, larga o corta, que yo no puedo gobernarme a mí mismo. Y yo no puedo, no tengo esa capacidad, la riego. ¿Cuántos jardineros hay aquí? La riego. Y sí, digo, tengo la determinación y tengo la fuerza y creo que soy capaz. Pero es cuestión de tiempo para darme cuenta que no. Y vuelvo a caer y vuelvo a tropezarme y de nuevo. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque no puedo. Necesito a Dios en mi vida. El hombre fue creado por Dios y para Dios. No hay otra forma, no hay más que podamos hacer. Y quizá alguno aquí diga, no, yo no necesito a Dios, yo puedo conseguir lo que quiero sin Dios. Bien, vaya, inténtelo. Solo que hay algo que el hombre jamás puede conseguir. Uno, ya lo hablamos, acerca de cambiar su naturaleza. Y otra, alcanzar vida eterna. Por más bien que te portes o pretendas portarte, es imposible. Jesucristo dijo algo muy contundente y muy agresivo también para cualquier otra filosofía a lo largo de toda la historia del mundo. Yo soy el único camino, verdad y vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. No hay otra manera, no importa cuánto nos esforcemos. Solamente en Cristo hay salvación, solo en Él. Y aquel que está en Cristo hay una nueva naturaleza. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor nos brinda una nueva vida en Él. Solo en Él. Ahora, hay un proceso, ¿verdad?
Estamos en un proceso. Algunos estamos más chiquitos que otros. Hay quienes están más grandes y otros que estamos más pequeñitos. Y ahí la llevamos, ¿cierto? Y hemos hablado de esto. No tiene que ver con tiempo en la congregación o en la iglesia, ¿sí? Tiene que ver con respuestas. Tiene que ver con permanencia y obediencia a su palabra. Pero nos vamos a topar con hermanos, ¿verdad?, que están en ese proceso, ¿sí? Y de repente el colérico va a chocar con el sanguíneo, ¿verdad? Y uno con otro, y luego cuando se mezclan un temperamento con... Y en el matrimonio también, bueno, la palabra también nos habla de eso. Vayamos a Colosenses 3:13, por favor. Y aquí está la clave de cómo soportarnos, cómo poder llevar una relación sana dentro de la congregación, aun cuando somos tan distintos, aun cuando Dios nos creó tan diferentes. ¿Qué dice ahí? Colosenses 3:13. ¿Qué dice? Soportándonos unos a otros. Este soportando no es como que, ay, está bien, te soporto. No, no está hablando de eso. Este soportándonos tiene que ver con meter el hombro. Tiene que ver con aguantar. Tiene que ver con súbete arriba de mí y yo te aguanto. Yo te soporto. Eso, de eso tiene que ver, no de, ay, apenas si te soporto, ¿no? No, no habla de eso. Y luego dice, soportándonos, ¿y qué dice después? ¿Por qué es necesario el perdón? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? Porque habrá ofensas, porque habrá debilidades, porque usted está en un proceso al igual que yo, y porque hay áreas en donde estamos en construcción y seguimos creciendo. Sí. Y quizá en algún momento de debilidad usted me ofenda, pero Dios me dice perdónalo. Y quizá en algún momento de debilidad mío yo lo ofenda, y Dios dice que me perdone. Sopórtense y perdónense unos a otros. Y el asunto es que viene, fíjense, y dice cómo, no solo nomás nos los deja ahí, sino dice cómo. Dice, si algo tuviera queja en contra de otro, y luego dice cómo. ¿Cómo es que lo debemos de hacer? ¿De qué manera? Diga conmigo, ouch. De la manera que Cristo os perdonó. ¿Cómo debo de perdonar al que me ofende? ¿Cómo debo de perdonar? No solamente tengo que soportarlo, no solamente tengo que estar ahí dispuesto a cargarlo, sino que mientras lo estoy cargando tal vez me va a pegar un que otro zape, ¿no? En su debilidad. Y soy llamado a perdonar su falta. De la misma manera que Cristo perdonó la mía. Esto es ser maduro. Esto es reflejar el carácter de Cristo. Es que si me la hacen, me la pagan. La clave de este texto es de la manera que Cristo lo hizo. Así también nosotros. ¿Oramos? Póngase de pie, si quiere hacerlo. Si quiere y puede hacerlo, por favor, póngase de pie. Vamos a orar. Qué bueno que tengamos una buena radiografía, ¿no? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué sigue? Qué bueno, ya me identifiqué, ya sé, ya, sí, cierto, Señor, soy así, mira, tengo estas virtudes, pero sí, cierto, Señor, suelo ser así. De lo que me he excusado tal vez muchos años, ¿no? Y he dicho, no, es que qué virtuoso soy, pero eso mismo me ha llevado, Señor, a no ser prudente, a no ser sabio. ¿Qué vamos a hacer con eso? Es la pregunta del millón. Que tenemos de dos. O nos quedamos donde mismo, ¿verdad? Miren, en la cuestión espiritual no es como un hueso, ¿no?
es como que lo dejas ahí y solda. Solda mal, ¿no? Pero solda. No tenemos que hacer cosas. Porque cuando nosotros no atendemos lo que Dios quiere que atendamos, ¿sí? Y nosotros nos alejamos o dejamos ahí, Dios dice atiende esto y tú haces como que la Virgen te habla, ¿no? El asunto es que cuando Dios te llame o tú quieras atender a Dios de nuevo, ¿sí? ¿A dónde crees que Dios te va a llevar? ¿Dónde te quedaste? O sea, no hay atajos, pues. ¿En dónde nos quedamos? Pastor Raúl decía en una enseñanza, un par de enseñanzas atrás, es como el que deja la primaria, ¿no? Terminó la secundaria y deja de estudiar. Y al cabo de 10, 15 años, llega pidiendo el certificado de universidad. Dice, es que ya pasó el tiempo suficiente como para que yo tenga mi certificado de universidad. Dice, pues sí, ya pasó el tiempo, pero el asunto es que no has cursado, ¿no? La preparatoria y la universidad. Es necesario que primero la apruebes para que tengas un certificado. Así es en Dios. Ya me fui, ya hice algunas otras cosas, ¿verdad? Pero aquel pendiente ahí quedó. Bueno, cuando vayas al Señor y Dios habla a tu corazón, te va a llevar allá donde te quedaste. Es bueno que tengamos una buena radiografía. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Debemos de reconocer, Señor, que nos falta tanto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quiero poner en tus manos nuestras vidas y que nos ayudes a poder no solo identificar de manera muy particular las cosas que debemos de cambiar, sino que de verdad tomemos la decisión, Señor, para seguir creciendo, para avanzar, de soltar cosas, cambiar hábitos, tomar decisiones. Tomar decisiones. Si ya hemos identificado, Señor, las cosas que no te agradan, que haya la determinación en nuestro corazón de hacerlo, de quitarlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Todas tus demandas siempre vienen con un soporte tuyo. No nos dejas solo. No nos dejas solo. Tú esperas de nosotros obediencia. Y tú te encargas de lo demás, Señor. Por favor, ayúdanos a creer, a descansar en tu palabra. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues estamos despedidos. Sí, salúdese. Póngase al tanto. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos el miércoles, con el favor de Dios. Sí.